Buenos días, hermanos y hermanas de Casa de Rey. Bienvenidos a este servicio virtual en este precioso domingo, en esta preciosa mañana. Este es un vivo ejemplo de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios y de que nada nos puede detener a nosotros como hijos e hijas de adorar, seguir adorando, seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que le invito ahí donde está, en su casa, le invito a que por favor se una con nosotros dos y vamos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él vive y Él vivirá por los siglos de los siglos y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y antes de empezar quiero leer algunos versículos de la palabra de Dios. Y dice Salmo 62 del 1 al 2, dice: en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación, solamente Él es mi roca, no resbalaré. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último dice Romanos 8 del 38 al 39: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que vamos a adorar al Señor. ¿Estamos listos? Let's go. Te adoramos, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que nosotros somos tu templo. No son las cuatro paredes, sino somos nosotros. Y sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña y nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Te adoramos, Jesús.
Así es, Señor. Llena nuestros hogares, Señor. Llena cada hogar, Señor, que nos está viendo en este momento. Llena cada hogar de paz, Señor. Satura cada hogar, Señor, con tu Espíritu Santo. En medio de este tormento, en medio de esta prueba que todos estamos pasando, Señor. Pero en medio de esta prueba tu iglesia se fortalecerá más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay nada ni nadie que se compare contigo, Señor. Tú eres el Dios que exaltamos y el Dios que adoramos, como dice esta canción.
Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuyo es toda la gloria, sí, Señor, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, toda Señor, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y es que tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que desciendas de manera poderosa en cada hogar que nos ve en este momento y aún en aquellos hogares que no, Señor. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos un viento de tu avivamiento. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos ser revestidos de tu gracia, de tu poder, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en este proceso en el que estamos y haznos recordar, Espíritu de Dios, que nuestro Dios a quien servimos tiene el control de todas las cosas. Sin importar lo que nuestros ojos vean, sin importar lo que nuestros oídos oigan o lo que nuestros ojos vean en los noticieros, tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control de todo. Avívanos, Espíritu de Dios. Hoy más que nunca, avívanos. Pon en nuestros corazones el querer como el hacer. Transfórmanos, guíanos, ministranos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos un toque especial. Necesitamos un toque sobrenatural en nuestras vidas. Que tu Espíritu descienda, Señor, en cada hogar, Señor, que tu Espíritu descienda
En cada hospital que tu espíritu descienda. En cada nación que tu espíritu descienda. En cada rincón de este planeta que tu espíritu descienda. Sature los aires y que satura los aires. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio del desierto, en medio de los problemas económicos, problemas de salud. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de toda dificultad y que traiga fortaleza y que traiga paz a nuestros corazones. Que toda ansiedad sea removida, Señor. Que todo miedo sea removido en el nombre poderoso de Jesús. Que toda ansiedad sea removida. Que toda duda sea removida en el nombre poderoso de Jesús. Desciende, desciende con poder. Desciende, Espíritu de Dios. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti, Señor, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu
redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Así es, Señor. Tu presencia nunca se apagará, Señor. Te damos gloria y te damos honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder, Señor, adorarte en la iglesia, así como en nuestro hogar, Señor. Gracias porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. No importa el lugar, Señor, sabemos, Señor, que tu presencia está en esta casa y tu presencia está en cada hogar que nos ve. Dios les bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Casa de Rey de una manera hoy diferente. Hoy estamos pues de una forma virtual. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, saludo a todas esas personas que nos están también mirando por primera vez a través de nuestras redes sociales, @Casa del Rey Miami. Qué bueno que estamos en comunión, qué bueno que siempre estamos en comunicación a través pues de esta fantástica tecnología. No podemos, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, pues no podemos dejar de congregarnos, aunque sea de esta forma, hermanos. Bienvenidos, como les digo, sean todos a Casa de Rey, donde nada les faltará. Y si Dios dice que nada nos faltará, es porque absolutamente nada nos faltará, hermanos. Así que bueno, ahora quiero dar también información importante acerca de nuestra iglesia. Bueno, por ahora, como saben, nuestras reuniones están pues canceladas, ¿verdad? En nuestro templo, ¿verdad? Hasta próximo aviso, todos nos vamos a mantener seguros y tranquilos en nuestra casa y sobre todo orando y buscando el rostro del Señor. Es por eso que como iglesia hemos decidido, ¿verdad?, comenzar un ayuno durante la semana que comenzará este lunes. Usted puede hacer este ayuno parcial o total, ¿verdad?
todo el día o unas cuantas horas según su condición también médica, porque se sabe que eso depende también mucho de eso, o como usted quiera. Lo vamos a orientar básicamente al perdón y al arrepentimiento. Así que hermanos, a partir de este lunes, toda la semana, y lo vamos a entregar el próximo domingo, que probablemente sea también de una manera virtual como nos reunamos, porque todavía, bueno, como saben, las autoridades no han dicho pues si nos vamos a poner en una cuarentena pues obligatoria. Pero mientras tanto lo vamos a hacer durante la semana de una manera virtual, manteniéndonos constantemente en oración. Ahora, siguiendo el programa normal de nuestra iglesia, vamos a pasar a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El pastor Julio va a estar a cargo de la oración el día de hoy. Y como les recuerdo, pueden hacer sus diezmos y sus ofrendas a través de nuestra página web, Casa del Rey Miami. Y nuestro hermano Luis Cifuentes ahora va también a explicarnos de una manera breve la manera como usted puede hacer todo este proceso, hermanos. Que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Les voy a explicar cómo pueden realizar sus diezmos y ofrendas y primicias a través de nuestra página de internet. Tienen que ir a casadelreymiami.org y luego presionen el botón que está a su derecha y que dice donar. Al presionarlo, escojan la opción que desee, ya sea los diezmos y ofrendas o primicias. Luego, presione la cantidad deseada o escriban la cantidad que desea donar en la barra de abajo. Luego, llene cada uno de los espacios con su información personal. Luego, al terminar, presione el botón rojo que dice siguiente. Para finalizar, llene cada uno de los espacios con la información de su tarjeta de crédito y presionen el botón verde que dice donar. Gracias por su atención, que tengan un bendecido día. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es que estemos siempre reunidos a través de estas plataformas. Estas plataformas, pues, para muchos son unas plataformas donde le dan rienda suelta a sus pasiones, el pecado, a cualquier otra cosa, pero también pueden ser usadas para bendecir, para llevar un mensaje, para llevar una palabra de bendición a todo aquel que está en necesidad. Y es lo que estamos haciendo en esta semana. Ustedes saben pues que estamos tomando todas las precauciones que son pertinentes para tener controlado a lo que en este momento tiene en pánico al mundo, que es este famoso coronavirus. Nosotros pues yo los invito a que abandonemos el miedo, abandonemos el pánico, que estemos en calma. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos al cuidado del Todopoderoso. Y bueno, hay que tomar las medidas pertinentes, hay que ser responsables, porque indistintamente de todo, pues Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos y en ese sentido, pues tenemos que ser diligentes y actuar responsablemente por nosotros, por nuestra familia y por todos aquellos que en alguna medida, pues nosotros podemos servir de bendición. Y hay que estar manteniéndonos pues informados de todos los avances de esto para que nosotros pues tengamos las medidas correspondientes. Así que les agradezco a todos los que están en este momento en esta transmisión. Les mando una palabra de bendición. Y vamos a orar también por los diezmos y las ofrendas para que Dios bendiga pues nuestras finanzas. Le agradezco a nuestro hermano Luis Cifuentes que gustosamente nos envió nos está transmitiendo pues nos transmitió, digámoslo de alguna forma, pues con las facilidades y esquematizado el cómo puede usted pues hacer sus donaciones. Él con mucho gusto pues se está poniendo a cargo de muchas formas digitales para que podamos nosotros no quedarnos estancados, sino moviéndonos, así como decía Pablo, a los griegos me hago griego, a los romanos me hago romano. Pues nosotros, si estamos en un mundo digital, pues vamos a aprender también a ser digitales para llevar el mensaje. Así que gracias, Luis, por ese video donde nos explicas cómo podemos hacer las donaciones. Y ahora vamos a orar para que Dios nos bendiga, Dios bendiga sus finanzas. Y recuerde que, como dice su palabra, que indistintamente de
de donde usted esté, en las circunstancias que usted esté. En Filipenses pues nos explica el apóstol Pablo que él aprendió a vivir en abundancia, en escasez, en pobreza, en necesidad, pero que sobre todas las cosas él aprendió a tener fuerzas en Cristo Jesús. Él sabía que ahí estaba su socorro, y eso pues es lo que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer. Así que, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, en este tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, son tiempos donde nosotros quizás pudiéramos tener miedo, pero en esta mañana nosotros nos postramos delante de ti, Padre, para creerte a ti, para creerte a creerle al Todopoderoso, de saber de que nosotros estamos guardados en el hueco de tu mano, que nuestras familias están guardadas en el hueco de tu mano, que nuestras trabajos, Señor Jesucristo, están guardados en el hueco de tu mano. Bendice nuestras finanzas, Señor Jesucristo, en este tiempo difícil. Guárdanos, Padre, no permitas que nosotros estemos en necesidad, sino que ayúdanos, Padre de la gloria, siempre trátanos como tus hijos, Señor Jesucristo. Que no nos haga falta el pan, que no nos haga falta, Señor Jesucristo, tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas que ahora nuestros hermanos van a hacer diligentemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, como les decía, vamos a iniciar nuestro mensaje del día de hoy. El Señor es bueno y ustedes saben, a mí me encanta pues siempre dar los mensajes con una breve explicación, con una breve historia de cómo para poder ilustrar y darle forma al mensaje. Y esta semana Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que espero que Dios lo bendiga a través de este mensaje, y es de cómo saber la voluntad de Dios. Y vamos a iniciar con una pequeña historia acerca de cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios. Y bueno, cuenta que era un buen hombre que vivía en el campo y tenía problemas físicos. Y un buen día se le apareció Jesucristo y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña que está allá en lo alto, y te pido que empujes día y noche todos los días durante 1 año. Ese hombre pues quedó naturalmente perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció. Él obedeció y se dirigió hacia la enorme roca que pesaba varias toneladas y que Jesús ya le había mostrado, y empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no conseguía moverla ni un solo milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y naturalmente pues empezó a tentarle. Él le puso pensamientos negativos en su mente y le empezó a decir que por qué le obedecía, por qué sigues obedeciendo a Jesucristo. ¿Por qué estaba él haciéndole caso a Jesucristo si sabía que esa piedra no se estaba moviendo nada? Le estaba obligando a trabajar prácticamente sin sentido. Debes alejarte, ya que nada sirve que estés empujando esa roca. Nunca la vas a mover. Pues el hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para que no dudara de la voluntad que Jesucristo tenía en la vida de este gran hombre. Y aunque no entendía la voluntad de Dios, él se mantenía en la decisión firme de seguir empujando la roca. Con los meses, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba y empujaba aquella enorme roca sin poderla mover un solo milímetro. Mientras tanto, el cuerpo de este hombre pues se fortalecía, sus brazos y sus piernas se ponían también fuertes. Su esfuerzo de todos los días estaba empezando a dar frutos, se estaba poniendo sólido, firme. Recuerden que este era un hombre que era físicamente enfermo. Y en algún momento pues Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué lloras? Porque este hombre evidentemente, después de empujar tanto la roca, él nunca vio la voluntad de Dios
pero la voluntad de Dios se estaba manifestando indistintamente. Este hombre la veía. Y llegó a un tiempo donde él creyó que había entrado en un fracaso. Él pensó que él había fracasado en la labor que Jesucristo le había encomendado. Ya pasó el año y la piedra no se había movido absolutamente nada. Entonces Jesucristo le dice, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu llanto? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. Ahora mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Así que, hermanos, muchas veces, al igual que este gran hombre, vemos cómo ilógicas ciertas situaciones en nuestra vida, problemas, la adversidad de la vida, este problema que tenemos ahora del coronavirus que ha puesto a toda la gente en pánico, corriendo, y empezamos a buscarle la lógica, pero empezamos a buscarle nuestra lógica a la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos empieza a meter ideas que son difíciles a veces de entender, ideas que nos tratan de ver como inútiles, que no podemos seguir, que no podemos avanzar. Pero el día de hoy, Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros de empujar esa roca sin importar los pensamientos de duda que el enemigo quiera poner en nuestra mente. Pongámonos todos los días en las manos de Jesús, que Él va a hacer ejecutar su voluntad en nuestra vida. Él no nos va a hacer perder tiempo. Él nos hará más fuertes. Su voluntad será siempre manifiesta. Así que esta es una de las preguntas más importantes que alguna vez nosotros nos vamos a hacer en nuestra vida. Y es una pregunta que es sumamente importante para nuestra vida, y es ¿cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, de hecho yo estoy casi seguro y convencido que esta es la pregunta más importante que nos podamos hacer. Imagínense ustedes este escenario. Si Jesucristo se les presentara a usted cara a cara, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría a Jesucristo? Imagínese ese escenario donde Jesucristo le diga, ¿qué quiere saber, hijo? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su pregunta? ¿Qué pregunta usted le haría a Jesucristo? Bueno, yo sé que quizás se le vendrían a la cabeza un sinnúmero de cosas a preguntarle, pero a lo mejor una de las preguntas más importantes para saber la voluntad de Dios sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, usted sabe que hay un episodio donde realmente pasó esto. Esto le pasó literalmente a Pablo. Y cuando Pablo estaba viviendo esto, la pregunta del millón, la que le hizo a Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? Así que vamos a ir a la Biblia en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 9. Y vamos a leerlo de esta forma. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. En simple español, Pablo tenía la autorización de meter preso, encadenar a todos los cristianos y llevarlos nuevamente a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí podemos ver las dos preguntas más importantes que alguien pudiera hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Aquí el apóstol Pablo hizo estas dos preguntas que van a determinar su futuro. Y estas son las dos preguntas que hoy necesitamos nosotros hacernos. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y quién eres, Señor? Hoy vivimos en medio, hermanos, de una generación de hombres y mujeres sin dirección. Somos criaturas inteligentes,
porque nadie puede discutir que Dios nos dio un cerebro, pero que hemos perdido nuestro camino en la oscuridad. Es por eso que hoy vamos a ver 3 proposiciones y que oro para que el Espíritu Santo le abra su corazón en este sentido de cómo Dios nos puede guiar a entender su voluntad perfecta. Así que la primera proposición que vamos a ver el día de hoy es: Dios nos ha prometido su guianza. Dios ha prometido que Él nos va a guiar siempre. Miren lo que dice el verso 6, y lo vamos a leer nuevamente. Dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, yo no creo que exista una mejor promesa que la que Jesús hace aquí. Jesucristo le dice a Pablo: se te dirá lo que debes hacer. Mire, hermano, y usted me puede argumentar cualquier cosa de que esto se lo dijo él directamente a Pablo y todo lo que usted quiera argumentarle, pero déjeme darle unos cuantos versículos para que vea que esta es la voluntad de Dios, no solamente para Pablo, es la voluntad que Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Y Dios nos da una promesa, y en esa promesa Él dice que Él nos va a decir qué va a hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer. Dios nos promete que Él nos va a iluminar en el camino, Él nos va a llenar de su presencia y nos va a llevar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. El libro en los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10, la palabra de Dios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En simple español, hermanos, que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan hermoso para su vida y Dios lo va a revelar en su vida en el tiempo preciso. Pero también la Biblia dice en Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios te guiará continuamente. Proverbios 3:6-8 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, la guía es una promesa en la palabra de Dios. Él no nos dejará solos. Hermanos, la guía es una promesa en la palabra de Dios. Él no nos va a dejar solos. Él va del lado de nuestro como un poderoso gigante. Usted, hermano, no va solo. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Deje entonces que Dios le guíe. Reconózcale en todos sus caminos y usted va a ver el mover de Dios en su vida. Somos bendecidos, hermanos. Tenemos un Padre que está en control de todo lo que tenemos. Tenemos un Salvador que cuida de nuestros pasos y tenemos al Espíritu Santo hablando siempre a nuestros corazones. Y podemos saber la guía de nuestro Señor Jesucristo. Podemos saber su voluntad. Hermano, y la voluntad de Dios en su guianza se nos puede revelar a nosotros de 3 formas. Y es importante que la veamos. La primera, tenemos que entender que la voluntad de Dios es completamente soberana. Viene a nosotros de forma completamente soberana. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y siempre será la voluntad de Dios. Nadie puede pararla. Dios es Dios y Él siempre hará su voluntad. Y la voluntad de Dios es misteriosa. Nadie puede saberla. Ni usted, ni yo, ni cualquier escatólogo que quiera entender todos los misterios de la Biblia va a poder entender la voluntad soberana de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 29. Y dice de esta forma la Biblia: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. ¿Escuchó esto? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No
se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Hay cosas, hermanos, que no vamos a entender nunca, y nadie con todos los estudios los va a entender. Mire, usted y yo, hermanos, seríamos más felices si solo dejamos de tratar de ser Dios y dejamos que Dios sea Dios. Hay cosas que usted tendrá que esperar para entenderlas. El día que usted muera, el día que Dios se lo lleve, el día que Dios decida llevárselo, ese día usted entonces pregúntele a Dios cuál era la voluntad soberana. De hecho, hay un versículo muy práctico en la Biblia que dice que para entender las cosas de Dios, tenemos que dejar de entenderlas con la razón, porque hay cosas que se disciernen exclusivamente con el Espíritu. Así que, hermano, hay cosas que no vamos a poder entender y vamos a tener que esperarlas para hacerle la pregunta. Recuerde que Dios es soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios que abrió el mar para el pueblo de Israel, Él es el Dios que detiene el sol para darle la victoria al pueblo, ese es el Dios que retrocede el tiempo para confirmar su soberanía. De ese Dios es que estamos hablando, de ese Dios es que nosotros estamos tratando de entender la soberanía de Dios. Y la voluntad soberana de Dios, hermanos, siempre se va a manifestar. Imagínense en esta época donde estamos viviendo todos estos conflictos, todos estos problemas, estos virus, estas pandemias que estamos ahora mismo viviendo. Hermano, usted no lo va a entender en el buen sentido de su lógica, pero detrás de su lógica usted va a ver que la mano de Dios está moviéndose de forma especial para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a los hijos de Dios, porque Dios nunca se queda con nada. Así que lo primero que tenemos que entender para ver la voluntad de Dios en nuestra vida, así como Él nos promete su guianza, es que tenemos que entender la voluntad soberana de Dios siempre se va a manifestar. Y también hay otra voluntad que es importante entender, que es la voluntad moral de Dios. Hay ciertas cosas que Dios nos dice que son buenas para nosotros. Y hay ciertas cosas que Dios nos dice que son malas, que no las hagan. Por ejemplo, hermano, es malo cometer adulterio. Usted lo sabe, eso está en los 10 mandamientos. Es malo robar. Es malo matar. El orgullo, hermano, es malo mentir. Y en todo tiempo esto siempre es malo. Y esta es la voluntad moral de Dios. Hay ciertas cosas, hermanos, que son buenas. El amor, por ejemplo, es bueno. La justicia, la honestidad, la bondad, la consideración, la empatía. Usted póngale el adjetivo que usted quiera. Hay ciertas cosas, hay muchas cosas que Dios considera buenas. Y esto es de Dios. Esta es la voluntad moral de Dios. Él quiere que usted haga lo bueno y que cuando usted hace lo malo de acuerdo a la voluntad moral de Dios, entonces usted, hermano, está en desobediencia y usted entonces está lejos de la voluntad de Dios y su destino, hermano, lamentablemente no va a ser el mejor. Su destino no va a ser estar junto al Padre. Su destino no va a ser el cielo. Su destino probablemente esté cubierto en llamas. Nosotros, hermano, tenemos que entender la voluntad moral de Dios. Y la voluntad moral de Dios es permanente. Eso no va a cambiar. Siempre será así porque Dios lo ha dicho. No la va a cambiar por usted, no la va a cambiar por mí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esta es la voluntad moral de Dios. Y también está la voluntad individual de Dios. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros y tenía un plan para Pablo. Mire lo que dice los versos siempre en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Y dice de esta forma la Biblia: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, Dios tenía un plan especial para Pablo. Él sería el apóstol para los gentiles, para usted y para mí. Ese era el plan especial. En el plan especial de Pablo era que usted y yo hoy día conociéramos de redención, conociéramos del poder de Dios, que conociéramos de lo que Dios tenía para nosotros. Ese era el plan original. El plan individual para Pablo era llevar el mensaje a todo aquel que no conocía de Dios. Y ese era el plan individual, ese era el plan que él tenía, y tenía que ser especial, era algo escogido. Dios lo eligió a él individualmente para ser instrumento, y Dios tiene un plan especial también para nosotros. Dios tiene un plan especial para usted, Dios tiene un plan especial para mí, y haga lo que usted haga, Dios va a hacer cumplir ese plan siempre y cuando usted, hermano, esté en obediencia con el Padre. Y eso, hermano, es la guianza de Dios en nuestra vida. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, Él nos ha prometido su guianza. Ese es el Dios en el que yo creo. El segundo punto, la segunda propuesta, es que la guianza de Dios siempre es provisional. Ahora hay ciertas cosas que entran en acción antes de saber la guianza de Dios. Y la primera es que nosotros tenemos, hermano, que tener disposición. Tiene que haber disposición. Nos llevamos la vida haciendo esta pregunta a Dios, pero sin disposición. Pablo le preguntó a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pero inmediatamente estaba dispuesto al servicio de Dios. Muchas veces nosotros nos llevamos nuestra vida preguntándole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el plan para tu vida? Revélame cuál es tu voluntad, Señor. Revélame qué es lo que tú quieres que yo haga, pero usted nunca tiene la disposición para actuar. Y muchas veces nosotros perdemos la perspectiva en este servicio. En este sentido, usted tiene que estar dispuesto al servicio de Dios, ponerse inmediatamente dispuesto, estar disponible. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios en su vida? Sí, hermano, hágale la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pero póngase usted disponible para Él. Póngase usted disponible e inmediatamente usted va a ver cómo Dios le revela los planes para usted. Mire, muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer su voluntad y que Dios le dé el visto bueno. Eso es lo que, de esa forma actuamos muchos cristianos. No quieren seguir la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad y esperan que Dios les dé un visto bueno. Si es tu voluntad, Dios confirma. Si es tu voluntad de Dios, haz. Si es tu voluntad de Dios, esto. Y usted se lleva haciendo su voluntad, se lleva toda su vida cumpliendo su voluntad y esperando a que Dios le dé el visto bueno. Es como ir a un arquitecto para que le construya y le diseñe su casa. Pero realmente, hermano, lo que usted quiere es que le hagan la casa de acuerdo al diseño que usted tiene, de acuerdo a lo que usted tiene en su mente, y de esa forma le van a construir su casa. Claro, eso está apropiado para su casa, pero eso no está bien para construir una vida. Eso no está bien para su vida. Usted, cuando se pone a disposición del Señor, usted tiene que dejar que Dios guíe su vida. Usted tiene que dejar que Dios provea el plan maravilloso para su vida, porque Dios tiene un plan y usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que ponerse disponible, usted tiene que estar firme como soldado, como un buen Boy Scout, y decir, aquí estoy siempre listo, y actuar. No quedarse esperando, no quedarse haciendo lo que usted quiera y esperar que Dios valide su voluntad. Y esto es lo primero que tenemos que hacer para entender la guianza provisional de Dios. Es que tenemos que estar siempre a disposición de Él. Otro punto que es importante es que tenemos que ser mansos, tenemos que demostrar mansedumbre. Cuando Pablo le dijo a Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Él mostró ahí mansedumbre. Él mostró que no solamente estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería de él, sino que estaba dispuesto a dejarse enseñar. Él estaba dispuesto a que Jesucristo le mostrara cuál era el camino que él tenía que seguir. Mire lo que dice Salmos, capítulo 25, versos 9.
Y dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermano, ¿es usted manso o es menso? Usted decide qué quiere ser. Usted puede ser manso o puede ser menso, pero algo usted va a terminar siendo. Si usted no tiene la disposición y no es manso, usted no podrá ver la voluntad de Dios. Usted no la va a ver. Tenemos que ser completamente dispuestos, disponibles, y tenemos que ser mansos, tenemos que mostrar mansedumbre, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que dejarnos ministrar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que ser sensibles a su Espíritu Santo, que cuando su Espíritu Santo le ponga algo en su cabeza, hermano, actúe, deje de poner pretextos, deje de poner excusas, que cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice a usted sígueme, cuando Dios le dice a usted búscame, cuando Dios le pide a usted que siga su voluntad, usted tiene que estar disponible y tiene que ser manso y estar dispuesto a que Dios le guíe. Pero también tiene que ser franco, tiene que demostrar franqueza, no solamente disposición, no solamente mansedumbre, también tiene que demostrar franqueza. Mire, Pablo está orando, está hablando y de alguna forma está pidiendo la voluntad de Dios. Usted necesita orar, hermano. Necesitamos estar conectados con Jesús. Necesitamos reportarnos al servicio de su obra. Mire, déjeme hacer una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo usted pasa con Dios? ¿Es su tiempo devocional importante delante de Dios? ¿Está su palabra siempre en su vida? ¿Está usted siempre reportándose en oración al servicio del Señor? ¿Usted está siempre poniéndose en una postura de oración, en un plan de oración siempre en su vida? Mire, puede ser que Dios esté hablando, pero usted no está escuchando. E incluso cuando nosotros oramos, no estamos escuchando, porque cuando nosotros oramos, en lugar de decirle al Señor, Señor, habla, que tu siervo escucha, siempre estamos diciéndole al Señor, Señor, escucha, que tu siervo está hablando. Y nosotros le disponemos al Señor a cargar todas nuestras peticiones y muchas veces no somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Hay que decirle a Dios, Señor, gracias por hablarle a mi vida. Y en este momento entraré en oración contigo solamente para escucharte y deleitarme en tu presencia. Y dejar de decirle al Señor, calla, que tu siervo habla. Mire, tiene que haber una disposición, tiene que usted demostrar mansedumbre en su vida y tiene que haber franquezas. Tiene que ser franco. A menos que usted se someta a Dios y que todas estas cosas que estaban presentes cuando Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga?, estén también manifiestas en su vida. Usted tiene que demostrar disposición, mansedumbre y tiene que ser franco. Y usted va a ver cómo Dios va a empezar a mostrarle a usted su voluntad. Así que ya vimos, hermanos, la promesa de Dios en que Él nos va a guiar siempre. Ya Dios nos ha mostrado a través de esta palabra que la guianza de Dios siempre es provisional, siempre va a estar ahí para usted. Y el tercer punto es que la guía de Jesús es práctica, es sencilla. Dios nos ha dado formas muy prácticas para que usted pueda saber su voluntad. Y la vamos a encontrar. Mire, esto es algo que yo voy a decir quizás con un poquito de recelo, pero una de las formas de saber la voluntad de Dios, porque mucha gente interpreta esto como lo puede interpretar como algo escandaloso, pero usted puede ver la voluntad de Dios por medio de los milagros. Mire lo que dice el versículo 3. Mas
Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, hermano, Dios le puede hablar a usted por medio de una visión. Dios le puede hablar a usted por medio de un sueño. Dios le puede hablar a usted con una voz audible. ¿Cuántas personas aquí han escuchado la voz de Dios audible? Mira, muchas veces aquí Carlito nos ha predicado, y cuando nos ha predicado nos ha dicho que él ha escuchado la voz de Dios audible. Porque Dios puede hablar audible. Él puede hacer con usted un milagro si usted solamente se pone sensible a escuchar su voz. Y aunque déjeme decirle que esto no es normal que ocurra, que esto no es la forma que usualmente Dios habla, que no es la forma en la que Dios siempre se va a expresar con usted, pero lo sigue haciendo. Dios sigue mostrando su voluntad en su pueblo a través de los milagros. Mire, yo hace un par de semanas atrás estábamos orando con Josué Oviedo, Pastor Josué Oviedo, estaba orando el Pastor Carlos Morales y mi persona. Inmediatamente cuando Carlitos empezó a orar, yo empecé a orar también, él empezó a dirigir el momento de oración. Inmediatamente yo sentí algo que yo no había sentido nada, anteriormente. Yo sentí como algo me aló de mi mano fuertemente y me llevó al cielo. Yo pude ver a Jesucristo en ese momento. Yo sentía que estaba orando, pero yo sentí la mano de Jesús y yo estaba con Él en el cielo. Y yo le hice una pregunta al Señor Jesucristo y le dije: Señor Jesucristo, pero ¿y ellos que están allá? Allá los veo. Y Él me dijo: no te preocupes, que yo tendré el cuidado de ellos. Mira, hermano, para mí eso fue una experiencia muy linda, porque sentí la presencia de Jesucristo a través de lo que Dios me estaba mostrando. Dios me estaba mostrando a mí una visión de que Dios va a estar siempre al cuidado de su pueblo. Si nosotros solamente aprendemos a sujetarnos de Jesucristo, a sujetarnos de Él, a estar siempre poniendo nuestra mirada en Jesucristo en lugar de poner nuestra mirada en las necesidades que podamos tener. Y Dios se va a encargar de bendecir y de cuidar a su pueblo. Y esa fue una experiencia que yo tuve. Yo pude entender la voluntad de Dios de esa forma, que Dios está al cuidado siempre de sus hijos. Ahora bien, hermano, y esto es importante, si usted tiene una experiencia de este tipo, usted tiene que verificarlo, confirmar de que esto realmente sea algo genuino con lo siguiente que voy a mencionar, y ver si compaginan, y que no, esto lo que usted está viviendo no sea algo de la pura autosugestión. Y usted tiene que verificar los milagros con la palabra de Dios. Usted tiene que verificar si la palabra de Dios respalda lo que usted está viviendo. Mire, Pablo, hermano, era un rabí. Él estaba sumergido en la palabra de Dios. Él sabía todo lo del Antiguo Testamento, y eso es palabra de Dios. Y también Pablo acababa de escuchar un sermón, un mensaje que fue un mensaje poderoso, hermano. Fue un mensaje dado por uno de los mejores predicadores más grandiosos que jamás existió. Un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pablo venía de escuchar a Esteban. Y cuando Dios se le aparece a Pablo, Jesucristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea que era difícil estarse resistiendo a la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos empapados de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a entender que los milagros del Señor pueden pasar, pero siempre van a estar confirmados con lo que Dios dice en su palabra. No puede haber un milagro de autosugestión que no esté confirmado en la palabra. Mire lo que dice Salmo 119, 105, y es importante. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Mire, hermano, la mayoría de la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Si usted sabe que mentir es malo y lo sabe, es por la palabra, porque entonces miente. ¿Por qué miente? Si la voluntad de Dios está en su palabra, si usted sabe que ver a una mujer que no es su esposa o ver a un hombre que no sea su esposo es malo, entonces, ¿por qué
lo hace. La voluntad de Dios no es esa, hermano. La voluntad de Dios es que usted haga lo correcto de acuerdo a su palabra. Mira, hermano, sería de mucha arrogancia para usted decir que usted está haciendo estas cosas porque es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se divorcia y que piensa de que eso era la voluntad inicial de Dios. No, hermano, la voluntad inicial de Dios era que usted se casara, que usted engendrara hijos, que usted viviera feliz con esa pareja en las buenas, en las malas, en las circunstancias, en esto y lo otro. Pero algo en el proceso de su vida detonó que su matrimonio rompiera, porque recuerde que el enemigo solo viene aquí a robar, a matar y a destruir. Ese es el propósito del enemigo, y él va a meterle mentiras en su oído, él va a meterle mentiras para que usted no siga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela por medio de los milagros y por medio de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, se revela por medio de sus siervos, por medio de sus hijos. En Hechos 9, 10 al 14 dice la palabra de Dios de esta forma. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Mire, Dios le mostrará su voluntad a Pablo por medio de Ananías. Muchas veces Dios, hermano, va a confirmar su voluntad por medio de otras personas. Pero necesitamos ser sensibles a escuchar lo que Dios quiere hablar. Y otra forma en que Dios le va a hablar su voluntad a usted, hermano, es por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, hermanos, desde ese momento en adelante guió a Pablo. Y ahora Pablo es quien escribe unas cosas majestuosas en la palabra de Dios. Cuando él dice, Romanos 8, 14, 15, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y luego escribe esto en Gálatas 5, 18: pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios, hermano, le guiará a usted a oír la voz de Dios. Jesús dice: mis ovejas me oyen mi voz y me siguen. Cuando usted sigue la voz de Dios, hermano, usted obedece e inmediatamente usted también, hermanos, es transformado. Pablo escuchó la voz de Jesús y fue inmediatamente a predicar. Y dice la Biblia que todos quedaban atónitos, que todos quedaban sorprendidos, todos quedaban pasmados. Dios le va a prosperar, Dios lo va a prosperar y lo va a equipar. Cuando Dios me llamó a mí, a Julio Castillo, yo no sabía que podía predicar, pero Él ministró mi vida de tal forma que me mostró su voluntad. Él me enseñó cuál era su voluntad y solamente fui el instrumento para que Él haga su voluntad, para que Él haga su voluntad en mí. Y Dios actuó en mi vida sobrenaturalmente. Y si alguno, dice la palabra, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Hermano, yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí, pero cuando Dios quiere revelar su voluntad, usted lo único que tiene que hacer, hermano, es estar dispuesto, ser humilde, ser sencillo y ponerse presente a lo que Dios quiere hacer en su vida. Yo nunca busqué, y se lo digo así, aunque yo tenía el llamado, yo sabía que Dios iba a llamarme a mí como pastor en algún momento.
Yo sabía que Dios ya me había escogido como pastor, pero yo no sabía en qué momento me lo iba a dar. Yo no sabía en qué momento Dios me iba a dar a mí la oportunidad de ser pastor. Yo no busqué, yo no violenté la voluntad de Dios, yo no empujé, yo no arrastré, yo no jalé a nadie. Simple y sencillamente Dios me reveló el momento justo cuando Dios quería mostrarme su voluntad. Él me dijo: Julio, este es el tiempo, ahora tú vas a dirigir esta congregación. Y heme aquí, estoy aquí siguiendo la voluntad de Dios. Cuando Dios me dijo lo que quería hacer en mi vida, yo dije: aquí estoy listo para seguirte, estoy listo para hacer tu obra, estoy listo para seguir tu voluntad en mi vida. Y esa es la actitud que nosotros, hermanos, tenemos que entender. La sabiduría de Dios, hermano, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Mire, el conocimiento viene del ver su entorno, de ver todo lo que usted hace, del estudio, de lo que usted quiere. Pero la sabiduría, hermano, viene del cielo. La sabiduría viene de Dios. El conocimiento usted lo puede aprender, lo puede adquirir, lo puede hacer a través del estudio, pero la sabiduría de Dios solamente viene de forma sobrenatural cuando usted está dispuesto a recibir la voluntad de Dios en su vida. Cuando usted sigue, hermano, la voluntad de Dios, usted está siendo guiado por la mente de Cristo. Y en eso, hermano, no hay temor, porque la sabiduría de Dios es sobrenatural. Porque ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Y esa debe ser nuestra convicción siempre. Hermano, tenemos que ser mansos y dejarnos guiar por Dios. Pablo salió inmediatamente de los muros a predicar la palabra de Dios. Él se puso disponible. Él fue manso a la voz de Dios. Y ahora tenemos a un Pablo predicando la palabra de Dios. A un Pablo que ahora, después de haber sido un rabí erudito en Jerusalén, ahora sale de los muros de Jerusalén en una canasta porque tuvo la capacidad de entender y discernir que lo querían matar, que le querían hacer mal. Así que dijo Pablo: yo me voy por aquí. Él tenía la habilidad sobrenatural de Dios de discernir lo que le podía venir. El sabio, dice la palabra, ve el mal y se aparta. Si usted corre al mal, hermano, la sabiduría de Dios no está en usted. Y usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y su destino, hermano, tristemente es el infierno. Hermano, no tenga miedo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo va a llevar donde el poder de Dios lo pueda sostener. La voluntad de Dios lo va a llevar a usted donde el poder de Dios lo pueda guardar. La voluntad de Dios es lo mejor para usted, para su esposa, para sus hijos y para todo lo que a usted le rodea. Hermano, busquemos la presencia de Dios, busquemos la voluntad de Dios. Dejemos a un lado lo que nos estorba de seguir la voluntad de Dios y póngase sensible a la voz de Dios. ¿Qué le parece si oramos, hermano, para cerrar esta reunión del día de hoy? No sin mencionarles que la próxima semana vamos a tener siempre nuestro encuentro de nuestra reunión a través de este medio y bueno, hasta que Dios nos permita y nos muestre cuándo va a ser el tiempo para volver a nuestra congregación habitual. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor Jesucristo, gracias te damos por habernos dado la oportunidad, Señor, de seguir tu palabra, de hacer tu voluntad, Señor Jesucristo, a través de este llamado que tú has puesto en nuestra vida. El día de hoy yo me pongo disponible, Señor, a tu servicio. Soy manso, Señor, a lo que tú quieras hacer conmigo. Yo, Señor, te pido que me reveles a través de la presencia de tu Espíritu Santo lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor Jesucristo. Y si aquí hay alguien, Padre, que necesita conocer la voluntad de Dios, yo te pido, Señor, que tú le reveles, que tú conviertas a esa persona, que tú le ayudes a ver tu voluntad, que tú ayudes, Señor Jesucristo, a revelar lo que tú quieres hacer en la vida de esa persona. Así que, hermano, si usted quiere, ahí donde está, ore después de mí esta oración. Señor Jesucristo, te doy las gracias y me pongo a tu servicio. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Te pido perdón, Señor,
por haber flaqueado, por haberte fallado, por no ser un hijo digno de tu presencia. Ayúdame a ser un hijo digno, ayúdame a buscar tu rostro, Señor, y perdóname de todos mis pecados. En esta mañana, Señor, me pongo a tu servicio, te pido perdón, me reconcilio contigo y te acepto como mi Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, nos vemos el siguiente domingo a la misma hora aquí por su canal de Facebook. Invite a otras personas y recuerde que vamos a entrar en una jornada de ayuno de oración. No vamos a hacer un ayuno de petición, vamos a hacer un ayuno para humillarnos y para entender el perdón de Dios en nuestra vida. Empezando a partir de mañana y hasta el siguiente domingo vamos a entregarlo. Recuerde, puede hacerlo. Depende de lo que usted siente en su corazón o de lo que Dios haya dispuesto en su vida. Pero haga este ayuno. Así que, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.